El tema se titula Dios proveerá. Vamos a leer el texto, ¿va? Dice el versículo 5, nada más para que tengamos el contexto. Dice el versículo 5 de Génesis 22. Entonces Abraham dijo a sus criados, quédense aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a ustedes. Ok, pequeño contexto antes de que nos sigamos moviendo. Ahorita nosotros tenemos a Abraham en su prueba más personal. O sea, esta fue la prueba más difícil que pasó en la vida del patriarca. Esta prueba consistía en que él debía de dar como un holocausto, como un sacrificio a su hijo Isaac. ¿Ok? Entonces, no tenés una prueba personal porque estaba teniendo que dar a su hijo, a quien amaba él profundamente. ¿Sí? Estaba pidiéndosele básicamente lo que él más quería. Y era una prueba pesada porque fue una prueba que tuvo que realizar de forma solitaria. Si ustedes notan aquí, en este versículo que acabamos de leer, se nota que Abraham dejó a todas las personas que le podían ayudar, ¿no? Dejó a dos de sus criados que tenía ahí consigo para ir él solo junto con su hijo a hacer esta prueba. Antes de eso, días atrás, dejó a la madre de Isaac. Noten, porque la madre de Isaac también podría haber estado en esto, ¿no? Pero la prueba no era para su madre, la prueba era para Abraham. Entonces era una prueba que era una prueba muy personal de algo que él quería profundamente, su hijo, y era una prueba que era solitaria, que tenía que pasar él solo. No podía estar ahí la madre, no podía estar ahí los criados, y entonces él solo tuvo que soportar la angustia total de este mandamiento que Dios le había ordenado, que ofreciera a Isaac, su único, su hijo, a quien amaba. ¿Sí? Entonces noten, es una prueba bastante pesada. Ahora es importante situar ese contexto, porque como observamos nosotros hace 2 semanas, estamos hablando nosotros de que tú y yo también vamos a pasar pruebas muy difíciles, pruebas muy pesadas. Pero así como Abraham superó su prueba, tú y yo también podemos superar nuestras pruebas. Entonces va a haber momentos en los cuales Dios vaya y pida cosas que amamos profundamente. Va a haber momentos en los cuales tengamos que renunciar nosotros a aquellas cosas que sentimos que nos hacen felices. Apenas la semana pasada observamos una película, no sé si todos estuvieron ahí, pero si no, vayan a verla, que se llama esta película La Forja. Y en esta película sale un hombre, un chico que amaba profundamente los videojuegos, amaba profundamente el fútbol, no, el básquetbol, perdóname. Sí, el básquetbol. Este, y sin embargo, tanto el básquetbol como los videojuegos se habían convertido en su vida. Y entonces llega un punto en el cual después de que se convierte en cristiano, este chavo sabe que Dios le está pidiendo esto. Tienes que dejarlo, tienes que abandonarlo. ¿Por qué? Porque está siendo más importante de lo que debería en tu vida. Entonces, así, una prueba que puede surgirnos a nosotros, a ti y a mí también. ¿Qué tal que Dios dice, entrégame tu relación, entrégame tu dinero, entrégame tus, tu enfermedad? Quizás tú vas a tener una de estas situaciones en las cuales vas a tener simplemente que entregar eso. Y cuando lo entregas ya no te desanima, ya no te tira de la misma forma, porque estás diciendo Dios es más importante que esto. ¿Sí? Quizás Dios te va a quitar literalmente algo de tu vida. Entonces la idea es que tú y yo reaccionemos así como Abraham. ¿Sí? Entonces Abraham, ¿cuál fue su reacción? Su reacción fue una reacción de fe. Dijo otra vez, versículo 5, quédense aquí. Yo y el muchacho iremos. ¿Sí? Entonces Abraham estaba decidido, yo voy a ir, lo voy a realizar. ¿Sí? Entonces Abraham descarta todas las preguntas, todos los comentarios y se limita a hacer solamente lo que le mandaron. Y esa fue la lección que vimos hace 2 semanas. Tú y yo tenemos que ser gente dispuesta que esté yendo a hacer lo que Dios nos manda. ¿Sí? No quejas, no preguntas, no comentarios. Por supuesto que hay unas preguntas que se valen, pero no las que son más bien en relación a una queja, ¿no? Sino más bien nos ponemos a actuar. Y si preguntamos y no nos responde Dios, igualmente actuamos, ¿sí? Porque se confía en Dios que lo pidió, ¿ok?
Ahora, si notaron el final del versículo 5 decía algo bastante relevante, que decía, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a ustedes. Y esto es bien importante recordarlo. ¿Por qué dijo volveremos? Dijo volveremos, Abraham, porque él sabía que iba a volver con Isaac. No le había dicho Dios que iba a volver con Isaac, nunca, pero sí había dicho algo más que le hizo saber que iba a volver con Isaac, que le había dicho Dios. Dios le había dicho, por Isaac te será llamada descendencia. O sea, Isaac va a tener hijos. Isaac va a formar una nación, ¿sí? Tú y tu descendencia, básicamente, van a seguirse esparciendo. Entonces, si Dios le había dicho, ve y sacrifica a Isaac, y también le había dicho, Isaac te dará descendencia, y en ese momento Isaac todavía no tenía hijos, pues, ¿qué crees? Pues decía Abraham, entonces no va a quedarse muerto, ¿sí? A pesar de que lo sacrifique, que lo ponga en ese holocausto, aún así Dios es poderoso para levantar de entre los muertos a Isaac. Entonces noten, y Abraham va y va con esa confianza de estoy obedeciendo a Dios. No sabe del todo cómo va a pasar todo, pero sabe que finalmente va a terminar siendo bueno. Y entonces va y lo realiza. Y así también tenemos que ir tú y yo. Tú y yo podemos no saber del todo por qué del mandamiento de Dios, pero aún así vamos y lo realizamos porque sabemos que Dios es bueno, sabemos que Dios es poderoso, sabemos que Dios, si quiere, va a poder entregarnos mucho más. Y si no, de todos modos nos va a estar bendiciendo en todo, ¿sí? Y así tenemos que ir tú y yo. Entonces, noten ahí cómo esto mostraba. Y muestra una última cosa. Noten que dijo, adoraremos. Esta última cosa de recordar de la semana antepasada. Noten que Abraham estaba viendo su obediencia como adoración a Dios. Estaba viendo su obediencia como adoración a Dios. Bien importante que notemos nosotros eso. Tú y yo, nuestra forma de adorar, una de ellas es que obedezcamos a Dios. Se complace más, dice primero de Samuel, Dios en los holocaustos o en que lo obedezcan. Y la respuesta implícita ahí es, se complace más en que lo obedezcan. ¿Sí? La obediencia es una forma de adorar a Dios. Entonces tú y yo tenemos que procurar tener ese espíritu dispuesto que está buscando servirle a Dios, porque sabe que es adoración. ¿Ok? Entonces ahora sí ya tenemos el contexto. Y voy a seguir leyendo el pasaje. Dice el versículo 6. Entonces tomó Abraham la leña del holocausto, la puso sobre Isaac, su hijo, tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y los dos iban juntos. Ok, y así comienza nuestro pasaje. Noten algunas cosas que vale la pena destacar de este pasaje. Ok, noten que la obediencia de Abraham siempre es paso a paso. ¿Sí? Esto ya lo hemos observado también hace unas semanas, pero creo que vale la pena repetirlo porque se nota a través de todos estos versículos que vamos a ver. Aquí lo que hace Abraham, ¿qué es? Tomó la leña, la puso sobre Isaac, tomó el fuego, tomó el cuchillo y partió hacia allá. Para obedecer, hay que obedecer paso a paso. Es mucho más sencillo. Si yo sé que tengo que obedecer en algún área de mi vida, es más sencillo que tome un paso a la vez que diga voy a hacer todo al instante. ¿Sí? Usualmente cuando las personas hacen todo al instante, en ocasiones tienen éxito, les va muy bien en lo que están haciendo, pero no permanece esa obediencia, solamente dura ese momento. ¿Sí? Hace rato estaba platicando con Josué acerca del campamento. ¿Se acuerdan ustedes que hace apenas como un mes fue el campamento de jóvenes, ¿no? Y lo algo que sucede muy padre cuando llegamos del campamento de jóvenes es que todos están animados, todos están prendidos, ¿sí? Todos están queriendo adorar a Dios y obedecerle y todo, pero usualmente eso no dura, sino que se va como que esfumando, ¿sí? Porque es muy, muy, muy rápido, ¿no? Y lo que rápido viene, rápido se va.
Entonces aquí no les digo que no vengan emocionados del campo, ojo, está bien eso, pero más bien que noten que lo importante es seguir paso a paso, ¿sí? Mantenerse constantes, ¿ok? Entonces hay que realizar eso. Aquí entonces Abraham toma la leña, aquí Abraham la entrega a su hijo, aquí Abraham toma el fuego y el cuchillo y los dos iban juntos, ¿ok? Una segunda cosa que vale la pena destacar de este versículo es que si notan, Isaac podía cargar leña, ¿ok? No sé, a quién le ha pasado cargar leña, pero usualmente necesitas mucha para poder prender algo, alguna fogata. Necesitas mucha más todavía si vas a querer quemar en holocausto un animal, ¿sí? O en este caso un hombre, ¿ok? Entonces noten ahí que esta es una de las pistas que se nos da para decirnos que Isaac no era tan joven como a veces pensamos en este momento. O sea, no era un niño, ya era un adolescente, aunque sea, ¿sí? Y unido a eso, noten que como ya es un adolescente y ya puede también razonar bien, y su padre lo crió bien, noten que lo iba acompañando a la adoración a su padre, ¿sí? Isaac va junto con Abraham y los dos van decididos, conscientes, vamos a ir a adorar. Se va a hacer un sacrificio. Isaac sabe por qué, ¿sí? Sabe que la adoración viene acompañada de sacrificios, porque se está entregando algo a Dios en la adoración, ¿sí? En otras palabras, aquí tú y yo tenemos que darnos cuenta, en este caso, que hay que enseñar nosotros por qué adoramos. Hay que guiar a otras personas a la adoración y que vayan también dispuestos, ¿sí? Así como iba Isaac. Ahorita no se ve todavía, pero en unos versículos vamos a recargarlo. De Isaac se nota que sabe tan bien la fe que incluso después de que se entera que él iba a hacer el sacrificio, no lo rechaza, no huye, ¿sí? Les digo ahorita, tiene la fuerza para poder cargar toda esta leña. Y unos momentos después, tiene todavía la fuerza para poder escaparse de su padre. Pero en vez de eso, deja que lo aten, deja que vaya a ser prendido en fuego, ¿sí? ¿Por qué? Porque Isaac sabía bien qué adoración se le entrega a Dios, ¿sí? Aquí la parte importante, les digo, para nosotros es esta. Hay que saber nosotros por qué adoramos. Tú tienes que saber por qué adoras. No podemos simplemente decir nosotros, vamos los domingos a la iglesia y no sé por qué. Cantamos esto y no sé por qué. No sé ni qué significa. Hay que procurar saberlo por completo. ¿Por qué ofrendamos? ¿Por qué tenemos Santa Cena? ¿Por qué tenemos predicación? ¿Por qué tenemos una alabanza musical? ¿Sí? Saber por qué. Y llevar a las demás personas a que vayan junto con nosotros conscientes de por qué. ¿Ok? Entonces esta es la forma en la que está Isaac y Abraham. ¿Ok? Versículo 7. Isaac habló a su padre, Padre mío. Y él respondió, aquí estoy, hijo mío. Aquí están el fuego y la leña, dijo Isaac. Pero, ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Ok? Entonces, Isaac sabía que se ocupaba de un cordero. ¿Ok? No sabemos del todo por qué se ocupaba un cordero. Ojo, esta parte es ya como viene parte del estudio. No sabemos del todo por qué se sacrificaba en este momento. Muchos años después, va y se establece un sistema sacrificial. Cuando tú ves a Moisés, por ejemplo, en el libro del Éxodo, se pone este tipo de actos sacrificiales, ¿sí? Y se da la razón explícitamente. En este momento no se sabía. Aquí lo más probable es lo que les comentaba hace rato, que cuando adoraban, como la adoración era, yo estoy diciendo, todo es para Dios, yo soy para Dios, ¿sí? Todo lo que tengo es para Dios, adoración. Dios se merece todo, por lo mismo, iban y entregaban un sacrificio. Un sacrificio es, estoy dando entonces de algo que me pertenece. ¿Sí? Estoy dando de mí. Entonces, no son solamente palabras, decir Dios merece todo.
si no lo estoy poniendo en práctica, en acciones. Si Dios merece todo, ciertamente Dios merece esto que le voy a dar. ¿Sí? Y entonces ese animalito que iban y entregaban era como un símbolo de que estaban entregando absolutamente todo. ¿Sí? Eso es lo que podemos pensar nosotros. Entonces daban un cordero para representar que todos los corderos que tenían le pertenecían a Dios. Daban este cordero para representar que él mismo, Abraham, le pertenecía a Dios. ¿Sí? Así también tenemos que ser tú y yo. Digo, aquí ya me estoy saliendo un poquito de tema, pero tú y yo también tiene que ser así. O sea, la idea de entregarle adoración a Dios tiene que ser una adoración sacrificial. Yo tengo que dar de mí. ¿Sí? Le voy a dar de mi tiempo. Le voy a dar de lo que Él me ha entregado con forma de dinero. Le voy a dar de lo que Él ha entregado a través de fuerzas. Todo lo que me entrega Él es para que yo le pueda dar de vuelta. ¿Sí? Y si yo le doy y le doy sin decir, esto es difícil de entregar. Si se lo doy sin decir, esto me lo quiero quedar. Si se lo doy con manos abiertas, lo que estoy mostrando es que Él vale más que lo que sea que yo estoy dando en sacrificio. ¿Sí? Y Dios vale más, hermanos. Sí vale más que todo esto. ¿Ok? Ahora regreso al tema. Regreso al tema. Entonces el muchacho, Isaac, va y formula esta pregunta, ¿no? Y es una pregunta que pues parecería muy obvia entonces, ¿no? O sea, aquí está la leña y está el fuego, pero nos falta el cordero, ¿sí? Y la respuesta de Abraham, versículo 8, ¿cuál es? Versículo 8, su respuesta fue la siguiente. Abraham respondió, Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. ¿Ok? Otra vez estamos observando las grandes enseñanzas de un padre un hijo. Un padre va y le enseña todo lo que debe saber el hijo. O intenta, ¿no? Especialmente en lo que es a lo espiritual. Tiene que enseñar un padre un hijo. Aquí, sin embargo, su enseñanza es un poquito más como críptica. Todavía no lo está revelando del todo, ¿sí? Pero tiene mucha razón en lo que está diciendo, ¿sí? Entonces vale la pena que meditemos un momento en esta respuesta de Abraham, ¿ok? Y vamos a meditarla. Bueno, dice la respuesta. Y la vamos a dividir nosotros en tres partes, ¿ok? Tres partes. Bueno, ¿qué va la primera parte? Primera parte es Dios proveerá, ¿ok? Ahí noten la enseñanza espiritual tan importante. Todas las cosas buenas vienen de Dios. Si algo bueno se necesita, va a venir ¿de quién? De Dios, ¿sí? Nunca va a haber algo que falte que sea bueno y necesario, porque aparte de que todo proviene de Dios, Dios ha prometido darlo, ¿sí? Podemos ir nosotros a otros pasajes que nos muestran esto para ti y para mí también. Por ejemplo, si van ustedes a Romanos capítulo 8, van a encontrar que esto es extremadamente cierto para ti y para mí. Dios provee todo lo que necesitamos nosotros, ¿sí? Después, Romanos capítulo 8, y estamos en el versículo 32. Y noten qué dice aquí este versículo tan increíble. Dice, el que no negó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con él todas las cosas? Noten, o sea, es una promesa. Dios, que entregó a su hijo, nos dará junto con él todas las cosas, todas las que se necesitan. Dios proveerá. ¿Por qué? Porque Él ha prometido.
Ha prometido, yo daré todas las cosas que necesitan para que puedan vivir para mí. ¿Sí? Entonces hay una promesa ahí. ¿Ok? Unida a esa promesa, viene una razón por la que podemos estar seguros que Dios la va a cumplir. ¿Cuál es esa razón? Que Dios no está prometiendo esto por cualquier razón, sino que lo promete para su propio bien. ¿Ok? Para sí mismo. Punto número 2. ¿Sí? Les leo otra vez el versículo para que noten esta idea. Noten, como está hablando de algo de adoración, dice, yo estoy seguro, Dios proveerá. Porque dice, Dios proveerá para sí, para sí mismo. La razón por la cual Dios provee todo lo que necesitas, la razón por la cual Dios provee todo lo necesario para tu vida, para mi vida, es porque finalmente no lo hace solo para ti, lo hace para sí mismo. Lo hace porque si Él provee todo para ti, vas a tener tú suficiente para adorarle a Él. ¿Sí? Y por eso podemos confiar, nunca va a faltar, porque Dios sí quiere que se le adore. Entonces Dios da a sus hijos todo lo que necesitan para que puedan vivir su vida entera para Él. ¿Sí? Entonces esa es la segunda idea. Deme 2 segundos. Este queda sin pila. Ah, pues, no, sí. Ok. Ahora sí, todos noten. Aquí la lección tan hermosa espiritualmente hablando que le está diciendo, ¿no? O sea, la idea de que sepas tú que siempre Dios proveerá. Sábetelo, Isaac. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque Dios quiere que vivamos para Él. Y como Dios quiere que vivamos para Él, de forma constante va a proveer. Entonces no hay ninguna duda. Ahora hay que aplicar eso en nuestras vidas, ¿no? Estaba diciendo, eso es algo real para ti y para mí. Lo podemos observar en el versículo que les acabo de mostrar de Romanos 8, ¿no? Entonces, la idea para ti es esta, ¿no? De forma constante tienes que estar seguro. Dios dará para tu vida. Si lo que se ocupa en tu vida como una necesidad, o sea, es como en verdad lo que necesitas, es algo específico, Dios lo va a proveer, ¿sí? Si es dinero, Dios provee. Si es alimento, Dios provee. Si es vestimenta, Dios provee. Si no la provee, ¿qué pasa? Que no la necesitabas, ¿sí? Lo que necesitabas, Dios lo provee. Y de hecho hay muchas ocasiones, hermanos, en las cuales Dios lo que va a proveer va a ser escasez para que tú y yo podamos adorarle, ¿sí? Tenemos que darnos cuenta de eso. Apenas hace rato estaba, estaba observando una prédica de una predicadora que se llama Jody. Lo voy a anotar porque está muy difícil su nombre, pero es básicamente Erickson. Erickson Tada. Está muy difícil de decir. Pero bueno, Johnny Erickson Tada. Lo estoy anotando. Ahí está. Esta mujer es una mujer que cuando tenía sus años jóvenes, cuando era de 16, 17 años, era conocida por ser una deportista. Entonces ella se dedicaba al surf, al tenis, ya no me acuerdo a qué otra cosa más se dedicaba, pero el caso era como de estar de forma constante muy, muy activa, ¿no? Y tenía las energías, tenía la fuerza, ¿no? Y en un momento a otro, Dios le proveyó, pero ya no con fuerza, le proveyó con debilidad. En un momento en el cual ella estaba surfeando, fue y chocó contra una roca que dio entre dos de sus vértebras en su columna y la dejó paralítica. Y entonces paralítica, ahora débil, tenía que adorar a Dios. Pero ¿qué creen? Que a pesar de que en los primeros años ella veía eso como una, como falta de Dios y llegó a pensar
que tenía que suicidarse y llegó a pensar que tenía que odiar a Dios y tuvo dudas acerca de Dios. Después de eso se dio cuenta, Dios estaba haciendo un bien para su vida en esto. Y dice, muchos años después, en una conferencia a la que yo estoy escuchando, ella dice, te agradezco Dios, porque tú lo que me diste, que en este caso fue esta debilidad, me trajo a mí más cerca de ti. Me dio a mí el poder tener verdaderos sacrificios de adoración, ¿sí? Y ella lo coloca así, porque dice, es un sacrificio de adoración, porque no puede hacerlo. Y entonces está entregando a ella de lo que ni siquiera tiene. Sacrifica de sí mismo, de sí misma, ¿no? Sacrifica desánimos, sacrifica dolores, sacrifica todo y se lo entrega todo a Dios, ¿sí? Entonces ahí el punto importante que nosotros tenemos que recordar es ese, ¿no? Tú y yo, Dios nos provee en todo momento y nunca ver una falta de provisión de Dios. Pero tenemos que darnos cuenta que es para adorar, porque si no vamos a pensar que no tenemos lo suficiente. Si tú piensas que Dios te está proveyendo para que estés cómodo, ¿qué crees? Ahí sí te va a faltar. Si tú piensas que está proveyendo para que solamente tú seas feliz, también te va a faltar. Pero si está proveyéndolo para que tú lo adores, para que tu fuente de felicidad sea adorarlo a Él, sí, sí estás en lo correcto. Te va a dar siempre todo lo que necesitas. ¿Sí? Entonces, lección espiritual. Dios proveerá. Lección espiritual número 2. Proveerá para sí mismo. Y lección espiritual número 3. Principalmente lo que provee Dios es el holocausto. El holocausto. O sea, el cordero para el holocausto. ¿Ok? Ahora, en este momento Abraham todavía no lo sabía, pero ciertamente Dios sí le iba a proveer un cordero. ¿Ok? Unos versículos adelante va y se muestra que un cordero se queda como atrapado y no puede escapar y está por ahí cerca. Y se dan cuenta Abraham e Isaac de su existencia, ¿no? Y entonces van y a ese cordero lo terminan sacrificando, ¿sí? Ahora, sin embargo, eso no era la enseñanza final de esto, sino que la enseñanza final era que cuando hace referencia al cordero, todo esto tenía que apuntar a alguien más, a Jesucristo, ¿sí? Y entonces podemos observar nosotros muchos pasajes que nos muestran que Jesucristo es el verdadero Cordero. El Cordero que estaba haciendo referencia a este pasaje, aunque todavía no se veía claramente. Por ejemplo, en Juan capítulo 1, versículo 29, ¿qué se dice? Juan capítulo 1, versículo 29, ¿qué se dice? Los espero, ¿eh? No, no se preocupen, yo ya lo tengo aquí, pero los espero para que lleguen ahí. Dice así. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Uno de esos versículos que va y nos muestra ese Cordero al que estaba haciendo referencia Génesis capítulo 22, ese Cordero que también se menciona después en Éxodo, en Levítico y en Deuteronomio, ese Cordero era Jesucristo. ¿Sí? Dios va y provee todo para nosotros. Dios va y provee todo en tu vida. Pero lo primero que proveyó fue este cordero para que tú y yo tengamos vida. Porque sin este cordero, tú y yo no estaríamos aquí. Sin este cordero, tú y yo leeríamos las palabras que hay en la Biblia y diríamos, esto es una tontería. Sin este cordero, tú y yo diríamos, nuestra vida es para nosotros, no para Dios. Pero el hecho de que este cordero muriera hizo que tú y yo
ahora estemos cerca de Dios y nos podemos acercar a Él y que todos nuestros pecados hayan sido borrados y que no haya en nosotros esta vieja forma de vivir que quería alejarse de Dios, sino como un hombre nuevo que quiere buscarlo de forma constante. ¿Sí? Entonces, la lección importante que aquí estaba enseñando Abraham, sin saberlo, era que hay un cordero que fue entregado, que ojo aquí, vale la pena destacarlo, fue entregado al precio más grande que había, porque no era un cordero cualquiera, sino era el Hijo de Dios. Y Dios lo dio abierto, sin que le fuera pedido, sin rehusarlo, porque eso era lo que iba a conseguir, que hubiera adoración para él. ¿Sí? Entonces es la lección que le da Abraham a Isaac. Dios provee siempre de forma constante para sí mismo. Y lo hace comenzando por este cordero, ¿sí? Para conseguir este hermoso bien de tener muchas personas adorando en todo lugar, incluidos nosotros ahorita. Bueno, vamos a regresar a la historia. Vamos a terminar con los últimos versículos. Yo creo que sí nos vamos a quedar en el versículo 14. Pero básicamente lo que sucede a partir de aquí es que una vez que ya está diciendo esta lección a Abraham, ya le está comenzando a enseñar a Isaac, ¿ok? Llegan al lugar, noten en versículo 9, llegaron al lugar que Dios le había dicho, y Abraham edificó allí el altar y arregló la leña. Y noten, ya había terminado como de enseñarle a su hijo Isaac, de tal forma que fue y lo ató, dice, ató a su hijo Isaac. Noten, aquí en el texto bíblico no se nos dice nada de que Isaac fuera atado en contra de su voluntad. No se nos dice nada de que se estuviera quejando o gritando o que tuviera miedo, ¿sí? Aquí lo más probable es que Isaac ya había comprendido la fe que tenía su padre. Ya había comprendido que su padre Abraham confiaba en Dios y confiaba que Dios lo iba a resucitar, ¿sí? Y entonces Isaac va y está ahí, atado y no tiene ningún problema con estar ahí, ¿sí? Entonces va Abraham y lo puso en el altar sobre la leña, dice el versículo 9. Y entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Ok, pequeña pausa, todavía no terminamos. Pequeña pausa, ¿qué dice aquí? Nos dice que Abraham tenía toda la intención de sacrificar a su hijo. No se nos dice en algún momento, ojo, que él pensara, va a salir un ángel y me va a detener. ¿Sí? No se nos dice en ningún momento que él veía una salida. Y es bien importante que tú y yo veamos eso para nuestras vidas, porque en ocasiones para nosotros se nos hace bien sencillo esto, ¿no? O sea, tú y yo podemos hacer hasta que tenemos a Isaac atado. Y una vez ahí ya esperamos el milagro para no seguir. Ejemplo, si hay una relación que está al borde este, de terminar porque tienen un terrible carácter, una persona sabe, tengo que terminar con esta relación. Y va y hace sus pasos, paso a paso, a paso, a paso, hasta que ya está llegando justo al momento de terminar. Ahí dice que se arrepienta, que se arrepienta, que se arrepienta, ¿no? Que suceda ese milagro. Y si no pasa, ¿qué? ¿Lo vas a hacer o no lo vas a hacer? Si tú y yo pasamos por algo similar, tenemos que verlo igual. Tú y yo, nuestra decisión tiene que ir hasta el final, ¿sí? No podemos esperar nosotros ningún milagro de este tipo, porque no se nos es prometido, ¿sí? La forma en la que tenemos que ser como se me olvidaron sus nombres ahora sí, Cedrac, Mesac y Abednego. Cuando ellos estaban yendo a punto de ser entregados a, al fuego, ¿qué dijeron? Ellos dijeron, Dios tiene el poder para salvarnos, pero si no lo hace, aún así seguiremos con esto y no te adoraremos a ti.
que nos cueste, nos vamos a ir el camino completo, ¿sí? No estaban esperando el milagro. Hay veces en los cuales iba a suceder, claro que sí, pero no en todas. Y nuestra adoración se prueba cuando seguimos hasta el final, ¿ok? Entonces aquí Abraham extiende su mano y toma el cuchillo para sacrificar a su hijo. Y ahora sí sucede el milagro, ¿sí? Versículo 11. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, aquí estoy. Y el ángel dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada. En otras palabras, el mandamiento que te di ha sido quitado. Ya no lo realices. ¿Sí? Dios tiene el poder de hacer eso. Si da un mandamiento, después lo puede quitar. Tiene el poder. ¿Sí? Pero dice, básicamente, ¿por qué le está diciendo esto? Y le dijo porque ya había superado la prueba. Abraham ya había salido con éxito de la prueba. ¿Sí? Porque dice el versículo 12 al final, porque ahora sé que temes a Dios. Sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Entonces, ya estaba tan cerca que ya lo había hecho, básicamente. Ya lo había logrado. Y entonces Dios le dice, terminó la prueba. ¿Sí? Esta prueba que te costó, esta prueba personal, grandemente, había sido completado porque tú habías mostrado fe. ¿Sí? Mostró esa fe, ojo, y la mostró no mirando hacia atrás. Ahorita les explico a qué me refiero, sino en el mismo momento. ¿Ok? Entonces, ¿aquí a qué me refiero con eso? Espérenme, ahorita es que es así, sé que es medio confuso, pero ahorita se lo explico. ¿Va? Tú y yo, tú y yo, nos suele suceder que cuando pasamos una prueba, después de que pasó toda la prueba, después de que tuvimos todas las dudas, después de que tuvimos todo tipo de quejas, termina la prueba, miramos hacia atrás y decimos, ah, ok, Dios lo hizo por esto. Y ya sabemos la razón, ¿no? Mirando hacia atrás. Y entonces ya estamos seguros. Sí, tiene sentido la prueba. Sí, está bien. Debo de actuar con fidelidad. ¿Sí? Mirando hacia atrás. Pero en el momento de la prueba, en el mismo momento presente, usualmente no tenemos esa seguridad, ¿no? Aquí la idea que nos enseña Abraham es que tengamos esa seguridad. No cuando miremos hacia atrás, sino cuando nos encontremos en el presente. ¿Ok? Abraham no estaba mirando hacia atrás. Ya había hecho con fidelidad y firmeza su prueba. ¿Sí? Y ahora, después de que sucede esto, ya que el ángel llega, ahora sí ya podía mirar hacia atrás. Pero cuando en ese momento mira hacia atrás, Abraham ve básicamente que sí tenía sentido y ve que sí actuó fiel cuando tenía que hacerlo. ¿Sí? Y es mejor así que suceda con nosotros. Que cuando miremos hacia atrás sea diciendo, quizás en ese momento no sabía, pero estaba actuando con fidelidad. ¿Sí? No diciendo, ah, ahora lo entiendo. Y si ahora, sabiendo lo que sé, estuviera en esa prueba, ahora sí lo haría bien. No así. ¿Sí? Entonces, cuando estén en las pruebas, que no sea mirando hacia atrás, sino que sea en el presente. ¿Sí? Abraham entonces va y ahora sí es detenido por completo. Y ahora se da cuenta, ¿no? Esta fue una prueba para observar si yo temía o no a Dios, para observar si iba a rehusarle mi hijo o si lo iba a entregar. ¿Sí? Y la superó por completo. Y entonces, versículo 13, Abraham alzó los ojos y miró, y vio un carnero detrás de él, trabado por los cuernos, en un matorral. Y Abraham fue y tomó el carnero y le ofreció un holocausto
en lugar de su hijo. Y Abraham llamó a aquel lugar con el nombre del Señor proveerá. Como se dice hasta hoy, en el monte del Señor se proveerá. ¿Ve? Entonces noten que ahí se reacentúa la lección. ¿Cuál es la lección principal? Dios provee. Cuando Abraham ve y observa esto, observaba que cuando estaba él sin conocimiento de qué iba a pasar, ya confiaba en que Dios iba a proveer. Ya le estaba diciendo a Isaac, Dios proveerá, Dios proveerá. Si tengo que sacrificarte, doloroso como puede ser eso, sé que Dios proveerá, te dará vida otra vez. Y ahora que se encontraba aquí, ya había visto, Dios ciertamente sí proveyó. Y entonces llama a aquel lugar así y se concentra en esa lección. Y noten lo importante de eso. Cuando aquí los patriarcas, cuando aquí los personajes bíblicos nombran un lugar, siempre lo nombran como por la lección más importante que tuvieron en ese momento. ¿Sí? Y noten que su lección nunca es yo soy la persona más firme, nunca es Dios pide más de lo que debería, ¿sí? Su lección aquí es el Señor provee, ¿sí? Y como se dice hasta hoy, dice el versículo, en el monte del Señor se proveerá, ¿ok? Aquí, esta parte del Señor proveerá, ahorita les digo qué significa. Es básicamente la palabra hebrea jiré, jiré, ¿ok? Jiré, lo voy a escribir para que lo tengan. Se escribe con Y, jiré, ¿ok? Y esta palabra significa ver, ver, ¿sí? Entonces dice Dios ve, ¿sí? Pero no haciendo referencia solamente a que Dios observa con los ojos, ¿sí? Sino Dios ve de tal forma que lo que quiere Dios suceda, ¿sí? Así como, por ejemplo, un padre con un hijo. El padre con un hijo, el padre ve al hijo y cuando lo está viendo, lo cuida. Cuando lo está viendo, le entrega todo lo que necesita al hijo, ¿sí? Dios ve de tal forma que si hay una necesidad, la satisface. Dios ve de tal forma que si Él quiere cumplir algo, lo hace, ¿sí? Dios ve que se cumpla lo que quiere, ¿sí? Y tú y yo tenemos que llevarnos a esa lección. Dios ve. Y entonces, lo que sea que suceda en tu vida y en mi vida, digamos eso. Por eso Dios va y se coloca este nombre, Jehová Jireh, para que tú y yo lo recordemos así. Es Jehová Jireh, Jehová que ve que se cumpla todo lo que quiere. Y por eso Él provee, ¿sí? Entonces, mi hermanos, esta es la lección más importante que tenemos para el día de hoy. Es, donde sea que te encuentres, en la dificultad, en la prueba, nunca dejes de confiar en Dios. Confía en Él de forma presente y Él hace, ¿sí? Y cuando veas hacia atrás, después de que acaba la prueba, ve así. Nunca te olvidaste que Dios es el Dios que provee. Y terminando la prueba se reafirma para ti. Dios provee, ¿sí? Entonces, que esa sea la lección para nosotros el día de hoy. Entonces, ya que la prueba concluye, más allá de toda duda, se sabe que Dios provee. Se sabe que Dios es ese Dios que nunca cierra su mano para sus hijos, sino que les da toda bendición, les da todo regalo, todo lo que necesitan y les provee la victoria arriba de sus enemigos. Ese es tu Dios y ese es mi Dios, ¿no? Y hay que agradecer por eso. Bueno, vamos a orar. ¿Les parece? Hermano, ¿sigues? Sí. Va. La... Va. Sigues con ahí. Va. Vas. Padre, gracias por este tiempo, gracias por la enseñanza, Señor, que tú nos has
mostrado, Padre. Gracias porque hoy aprendemos que tú eres el que provee, Señor, que cuando estemos en la prueba sabemos que tú estás ahí, que cuando estemos en la prueba podamos ser fieles al obedecer y cuando volteemos a ver podamos decir que fuimos fieles en obedecerte, Padre, sabiendo que tú eres el que provee, el que tiene el control de todas las cosas, en que podemos descansar en eso, Señor, en que tú eres un Dios soberano, en que eres un Dios que no nos desampara, sino que al contrario nos das todo lo que necesitamos para seguir adelante, para seguir tu camino, Señor. Perdónanos si no lo hemos visto así, si lo hemos pasado por alto, Señor, si incluso hemos juzgado las maneras en las que tú actúas. Pero hoy, Padre, aprendemos a entender que tú tienes el control de todas las cosas, que tú vas a proveer en todo, y en eso está nuestra confianza, y en eso está nuestra paz. Gracias por eso, Señor. Gracias por tu sacrificio en esa cruz. Señor Jesucristo, a ti te entregamos esta oración. Amén. Amén. Sí, gracias, hermano. Gracias.